Era el año 1886, y el invierno había sepultado las llanuras en un silencio tan profundo que parecía que el mundo mismo había dejado de respirar. El viento azotaba los campos blancos y largos y tristes, doblando la hierba quebradiza bajo su tacto helado. En aquel vasto y solitario desierto, una mujer caminaba con dos niñas pequeñas apretadas contra su cuerpo. Sus vestidos estaban rotos, sus botas empapadas, su aliento visible en la tenue luz del crepúsculo. Había estado caminando desde la mañana, y sus rodillas temblaban a cada paso, pero no podía detenerse. En algún lugar más adelante, un tenue resplandor parpadeaba a través de la nieve. La luz de una cabaña, pequeña como una promesa. Se llamaba Jajo Yowai. Tenía 28 años, era viuda y tan pobre que incluso las puertas de la iglesia se le habían cerrado. Su esposo había muerto 2 inviernos después en el derrumbe de una mina, dejando solo deudas y 2 hijas hambrientas. El pueblo había susurrado, «Está maldita». Y los susurros la seguían como fantasmas. Esta noche cargaba con el peso de toda esa vergüenza y todo ese amor a partes iguales. La luz se hizo más clara. Parpadeó desde una ventana enmarcada por troncos de pastel de nieve. Ja llegó al porche, con la respiración entrecortada, y levantó la mano para llamar, pero dudó. ¿Quién le abriría la puerta a una mendiga a estas horas con esta tormenta? La niña menor gimió. Ja la apretó contra sí y finalmente dejó caer los nudillos. El sonido fue pequeño, un eco hueco tragado por el viento. Dentro, las botas rasparon contra el suelo. La puerta se abrió unos centímetros, derramando una cálida luz amarilla en la oscuridad blanca. Un hombre estaba allí, alto y de hombros anchos, con un rifle apoyado contra la pared detrás de él. Tenía las mangas de la camisa arremangadas hasta los codos, los antebrazos gruesos por el trabajo, el cabello oscuro e indómito. Sus ojos grises, firmes, se encontraron con los de ella sin decir palabra. «Señor», susurró Ja, con la voz quebrada. «Me dijeron que podría necesitar un cocinero. Trabajaré gratis para siempre si alimenta a mis niñas». Los copos de nieve se derritieron en sus pestañas. La expresión del hombre no cambió. La miró primero a ella, luego a los 2 niños temblorosos que se aferraban a su falda, y luego volvió a mirarlos. Tras una larga pausa, abrió la puerta. «Pasen», dijo simplemente. Una sensación de calor la golpeó como un soplo. El aire olía a humo, cuero y pozos de café. Las niñas se tambalearon hacia el fuego, buscando el calor con los dedos. Ja la siguió, parpadeando ante la repentina luz, temerosa, incluso ahora, de que él cambiara de opinión. La cabaña era sencilla. Una mesa, una cama, un estante con herramientas, pero todo estaba limpio y ordenado. El hombre cerró la puerta, acallando el rugido del viento. «Siéntense», dijo, señalando con la cabeza una silla junto a la chimenea. Job tenía las manos rojas y en carne viva, el chal rígido por el hielo. El hombre vertió agua en una taza de hojalata y se la entregó. Luego sacó pan de una lata y lo puso cerca del fuego. Los niños comieron primero, desgarrando las cortezas, con migas cayendo sobre sus faldas. Ja intentó darle las gracias, pero su garganta no le permitía articular las palabras. Él no parecía esperar ninguna. Después de un rato, volvió a hablar. «La tormenta está empeorando. Puedes quedarte esta noche». Ella asintió, susurrando a un caballo, «Gracias». Él se dio la vuelta, ocupado con el fuego. Ella lo observó en silencio. No había crueldad en sus modales, ni compasión, solo una bondad serena y deliberada que le dolía el pecho. Se movía como un hombre que había aprendido a mantener su mundo pequeño para que nadie se lo arrebatara. Cuando las niñas se durmieron, Ja las acostó sobre una manta cerca de la chimenea. Permaneció despierta durante horas, escuchando el viento arañar el techo, el crujir de la madera, el ritmo de la respiración constante del hombre al otro lado de la habitación. Su presencia se sentía extraña, segura pero distante,
como el calor de un fuego al que no se atrevía a acercarse demasiado. Al amanecer, el mundo exterior no era más que blanco. La nieve se había tragado las vallas, el granero, el propio camino. Gia se levantó en silencio, no queriendo parecer ociosa. Recogió leña del porche, con los dedos ardiendo de frío, y volvió a encender el fuego antes de que él despertara. Luego encontró una escoba y empezó a barrer. Cada movimiento la tranquilizaba, afianzándola en su utilidad. Cuando el hombre se movía, se quedaba paralizada. Parpadeó para quitarse el sueño de los ojos y observó un momento antes de decir: «No tienes que hacer eso». «No puedo quedarme sentada y aceptar limosna», dijo ella en voz baja. Él la observó y asintió una vez. «Como quieras». Mientras se ponía el abrigo, ella finalmente preguntó: «¿Cómo se llama, señor?» «Will Grady», dijo, abriendo la puerta. «La mayoría de la gente me llama Will». Salió a la luz blanca. La puerta se cerró tras él con un suave crujido. El día transcurrió con pequeñas mercedes. Gia encontró harina y frijoles en la despensa, preparó un guiso sencillo y remendó un desgarrón en una de sus camisas. Las niñas jugaban tranquilamente con cordel, riendo por primera vez en semanas. Cuando Will regresó, Snow le sacudió los hombros. Olía a caballo y pino. Habló poco, pero una leve sorpresa cruzó su rostro al ver la cena esperándolo. Esa noche, cenaron juntos por primera vez. Tiempo. Las chicas charlaban, llenando un silencio que él no. Cuando una de ellas preguntó: «¿Eres nuestro nuevo papá?», Ja casi dejó caer la cuchara, pero Will solo sonrió levemente, la primera sonrisa real que le había visto, y dijo: «No, pequeño, solo soy un hombre con una silla extra». Aún así, algo en la habitación cambió. Durante los siguientes días, la tormenta los atrapó juntos. Gia fregaba los pisos, remendaba las cortinas, lavaba los platos con nieve derretida. Will reparaba cercas cuando podía, cortaba leña cuando el clima lo permitía y hablaba solo cuando era necesario. Sin embargo, entre ellos creció un ritmo tácito, la silenciosa aceptación de él, la silenciosa gratitud de ella. Cuando los caminos finalmente se despejaron, Hao fue al pueblo a buscar provisiones. Mantuvo la barbilla baja, el chal ceñido. Pero en cuanto entró en la tienda, comenzaron los susurros. La señora Callahan, la esposa del tendero, se acercó a otra mujer y murmuró: «Ya vive con un hombre». Algunas viudas no pierden el tiempo. Las palabras fueron como una bofetada. Ja pagó su flor y se dio la vuelta para irse. Pero otra voz dijo: «Olvidas el frío que hace ahí fuera. Tal vez la amabilidad aún exista». Era Will. Estaba de pie en la puerta, con la nieve derritiéndose del ala de su sombrero. Su tono era sereno, pero su mirada era penetrante como el pedernal. La tienda quedó en silencio. Nadie habló hasta que él se hizo a un lado para dejarla pasar. Afuera, el cielo era de un blanco cegador. «No deberías haber venido», dijo ella en voz baja. Él se ajustó la correa de su mochila. «No deberías tener que enfrentarte a ello sola». Regresaron en silencio. Su respiración temblaba con cada exhalación, pero algo cálido se había asentado en lo profundo de su pecho. Esa noche, lo encontró en el porche, contemplando los campos oscuros. La nieve había parado y las estrellas brillaban sobre la cresta como trozos de hielo. «Puedo irme mañana», dijo ella en voz baja. «Ahora el tiempo está tranquilo». Él no se giró. «¿Y a dónde?». Ella dudó. «A cualquier lugar que nos acepte», suspiró. «Entonces te congelarás de nuevo». Miró por encima del hombro. «Quédate hasta la primavera». Ja lo miró. La luz del fuego se filtraba por la ventana detrás de ella, pintándose la cara de oro. «La gente hablará». «Déjalos», dijo. «He vivido palabras peores que las suyas». Dentro, sus hijas dormían, sus caritas en paz por primera vez en meses. Gia se acercó a él, ajustándose el chal. Durante un rato, simplemente observaron juntas el horizonte.
El mundo estaba quieto e infinito. Entonces, a lo lejos en la noche, llegó el tenue ritmo de cascos. Lento, pausado, cada vez más fuerte. Will se enderezó, escuchando. Dos siluetas oscuras emergieron sobre la cresta nevada. Jinetes dirigiéndose a la cabaña. El pulso de Gia se aceleró. La mano de Will rozó el rifle apoyado en la barandilla del porche. Apretó la mandíbula. «Quédense dentro», dijo en voz baja. Ella abrió la boca para preguntar quiénes eran, pero él ya bajaba los escalones hacia la oscuridad blanca. El viento arreció de nuevo, trayendo el olor a humo de leña y miedo. Gia atrajo a sus hijas hacia adentro, palpitando a través de la ventana cubierta de escarcha. Lo vio de pie, firme, con el abrigo ondeando, la figura solitaria entre su frágil mundo y cualquier peligro que se acercara. El jinete aminoró la marcha. Sus voces se perdieron en el viento. Luego, silencio. Durante un largo rato, nada se movió. Cuando Will finalmente regresó a la cabaña, con la nieve arremolinándose alrededor de sus botas, su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos reflejaban algo más oscuro, más pesado. Abrió la puerta, se sacudió la escarcha de los hombros y dijo en voz baja: «Todo está bien». Pero su voz tembló lo suficiente como para decirle la verdad. Lo que fuera que hubiera llamado a su puerta esa noche no había terminado. La mañana llegó gris y fría, una tenue niebla se extendía sobre las blancas colinas. Dentro de la cabaña, el fuego se había apagado y el aire olía ligeramente a humo y lana húmeda. Hao se despertó y lo encontró ya levantado, sentado junto a la mesa con las manos entrelazadas, el rifle apoyado en la pared. Su expresión era indescifrable. Las chicas seguían durmiendo bajo la colcha, su respiración suave y uniforme. Por un momento, hubo paz. Demasiado paz, como si el mundo contuviera la respiración después de lo que hubiera sucedido esa noche. Se levantó en silencio, con cuidado de no molestar a las chicas. «¿Lo hiciste? ¿Se van?», preguntó. Will asintió. «No volverán». Ja estudió su rostro. Tenía los nudillos en carne viva, una mancha de sangre seca en una mano. Su estómago asintió. «Bueno, ¿qué hiciste?». Miró hacia la ventana donde la tenue luz comenzaba a filtrarse sobre la nieve. «Lo que tenía que hacer», dijo simplemente. Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Quiso preguntar más, pero algo en su tono le decía que no. No estaba orgulloso, pero tampoco lo lamentaba. Y de alguna manera se sintió más segura sabiendo eso. Toda la mañana trabajaron en silencio. Bueno, chapta fuera, el rítmico crujido de su hacha resonando contra la cresta. Gia fregaba los pisos, sus pensamientos dando vueltas como viento inquieto. Sabía que los hombres de la compañía minera no se rendirían tan fácilmente. Tenían una forma de cobrar lo que creían que se les debía, incluso si era carne en lugar de monedas. Al mediodía, la luz del sol se filtraba semanalmente por las ventanas cubiertas de escarcha. Las niñas jugaban cerca de la chimenea, fingiendo que sus muñecas de trapo eran reinas. Gia cosió una manga rota. Sus dedos temblaban más de lo que quería admitir. Cuando Will entró, el ambiente cambió. Colgó su abrigo junto a la puerta, se sacudió la nieve del pelo y dijo en voz baja: «Tenemos que hablar». Ella asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Se sentó frente a ella en la mesa. «Volverán. Quizás no pronto, pero lo harán. Tienes que decirme qué buscan». Dudó. «No se trata de lo que buscan. Se trata de lo que hice». Su mirada permaneció firme. «Entonces dímelo». Su voz era apenas un susurro. «Antes de morir, mi marido lo arruinó todo en el juego. Intenté salvarnos. Falsifiqué su nombre. Firmé papeles que no debía, pensando que podría arreglarlo. Pero la empresa se enteró. Dijeron que si no pagaba, me ahorcarían por fraude. Entonces, la mente se desmoronó y vinieron a por mí». Will no dijo nada. Sus ojos no se inmutaron, no se entrecerraron.
Él simplemente se quedó allí sentado, silencioso como la nieve, y dejó que sus palabras se asentaran entre ellos. Pensé que podía escapar, continuó. Me llevé a las niñas y dejé la noche. Hemos estado caminando desde entonces. Cada puerta a la que tocábamos se cerraba antes de que pudiéramos hablar. Y ahora te he traído ese problema. Se recostó, frotando el pulgar contra el asa de su taza de café. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo finalmente. No es pecado querer que alimenten a tus hijos. Las lágrimas brotaron de sus ojos antes de que pudiera detenerlas. No lo entiendes. Si vuelven, me colgarán. O peor aún, se llevarán a las niñas. La expresión de Will se endureció. Nadie se las llevará. Su voz transmitía una seguridad tan tranquila que casi podía creerlo. Aún así, la vergüenza la invadió. Se dio la vuelta, secándose la cara. No sabes lo que es que te consideren menos que humana. Entonces se levantó, acercándose a ella cuando se detuvo junto a su silla. Su mano se quedó suspendida un momento antes de posarse suavemente sobre su hombro. Sí, dijo. Olvidas que yo también he sido una extraña. Sus miradas se cruzaron, y en esa quietud algo pasó entre ellos. Algo frágil y enorme, como un puente construido con dolor. Esa noche regresó la tormenta. Esta vez no era nieve, sino viento y aguanieve, azotando la cabaña hasta hacerla crujir. Trabajaremos para asegurar las contraventanas, su aliento blanco en la penumbra. Dentro, Haku preparó una comida sencilla. Las niñas se acurrucaron junto al fuego, con sus muñecas abandonadas, con los ojos abiertos como platos mientras el viento aullaba entre los árboles. Cuando Will entró, con el pelo empapado, ella le entregó un cuenco. Él lo aceptó con un gesto de la cabeza, sentado junto a la chimenea. Durante un rato, el único sonido fue el crepitar de las llamas y el siseo del aguanieve contra la ventana. Entonces, suavemente, Joe comenzó a tararear, una melodía que su madre solía cantar antes de la guerra, algo entre nana y plegaria. La melodía recorrió la habitación, frágil como un hilo. Will se quedó paralizado, escuchando. No se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que la música había tocado el aire en esa cabaña. Cuando su voz se quebró en la última nota, la miró. Tienes una forma especial de calmar las tormentas, dijo. Sonrió levemente. Nadie había dicho eso antes. Entonces no estaban escuchando bien. Afuera, el trueno resonaba sobre las colinas, bajo y lejano. Dentro, el fuego brillaba con fuerza y firmeza. Más tarde, cuando las chicas dormían, Ja se sentó cerca de las llamas, remendando una de las camisas de Will. La luz titiló en su rostro, suavizando las líneas de agotamiento. Will la observaba desde el otro lado de la habitación, con el corazón dividido entre la gratitud y el miedo. Había pasado años intentando silenciar el dolor de la pérdida, enterrar el recuerdo de la mujer que una vez amó y la tumba que cavó solo. Pero ahora, con Hya allí, sentía un silencioso regreso de algo peligrosamente cercano a la esperanza. No tienes que arreglarlo todo, dijo finalmente. Lo sé, respondió ella. Pero tengo que intentarlo. El fuego crepitó, lanzando chispas que subían en espiral por la chimenea. Will lo siguió con la mirada. El mundo no tiene cabida para gente como nosotros, murmuró. Si ayudas a alguien, lo llaman debilidad. Si te quedas solo, lo llaman orgullo. Hya lo miró. Entonces quizá dejamos de escuchar lo que ellos llaman. Sostuvo su mirada y, por primera vez, ninguno de los dos apartó la vista. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de todo lo que no se habían dicho. Los días se convirtieron en semanas. La nieve empezó a retirarse, revelando manchas de tierra marrón debajo. Ja plantó pequeñas semillas cerca del porche. Will reparó el techo. Las niñas corrían descalzas por los charcos, con risas que resonaban en el patio. Poco a poco, el rancho volvió a la vida. Una tarde,
La señora Callahan pasó en su carreta, con la mirada penetrante. Miró a Gia, que colgaba la ropa, y olió. No tardó mucho, ¿verdad? Hay gente que simplemente no puede vivir sin un hombre. Gia sonrió, tranquila como una mañana de verano. Tal vez algunos de nosotros solo necesitábamos un lugar donde estar de pie. Will, que escuchaba desde el granero, ocultó su sonrisa. Esa noche, entró con algo escondido en el bolsillo de su abrigo. Cuando lo dejó sobre la mesa, Joe jadeó. Un pequeño anillo de plata brilló a la luz de la linterna. Simple pero brillante. Will negó con la cabeza. No digas que no todavía. No tengo mucho que dar, pero tengo esta tierra y mi palabra. Tú y las niñas pertenecen aquí si la aceptan. Las lágrimas llenaron sus ojos. ¿Te refieres a cómo? Como mi esposa, dijo en voz baja. Nadie te llamará mendiga otra vez. Por un momento, se quedó sin aliento. Todos los inviernos que había soportado, todas las puertas cerradas y los susurros crueles parecieron desvanecerse en esa sola frase. Entonces asintió, con la voz quebrada. Sí. El domingo siguiente, se casaron en la pequeña iglesia a las afueras del pueblo. La voz del predicador tembló sobre el sonido del viento primaveral del exterior. Gia llevaba un vestido azul pálido que ella misma había cosido y sus hijas esparcieron pétalos de flores por el pasillo. Al decir sí, quiero, su voz se quebró solo una vez, y toda la congregación guardó silencio. Incluso la señora Callahan inclinó la cabeza. Al salir, la luz del sol los iluminó con una luz suave y dorada. La nieve finalmente se había derretido. El aire olía a tierra mojada y a pino. Will se llevó la mano de Gia a los labios y la besó suavemente. «Ya estás en casa», susurró. Ella sonrió entre lágrimas. «Tú también». El viento agitaba la hierba. La risa de los niños resonaba a través de ella. Por primera vez en años, Will sintió que se le aliviaba el peso del pecho. Se giró hacia el campo abierto. El mismo horizonte que una vez le pareció infinito y vacío, y solo veía posibilidades. En lo más profundo de su ser, la vieja soledad que lo había dominado durante tanto tiempo se desvaneció, dejando solo luz. Y si alguien alguna vez preguntara qué fue del hombre que eligió el silencio sobre el amor, la voz del narrador susurraría desde el viento. Dirían que los encontró a ambos de nuevo en un golpe en un invierno.